motivarnos en nuestro servicio al Señor. Pues entre las iglesias y las iglesias siendo plantadas, tenemos personas sirviendo como pastores, como diáconos, como maestros y maestras, hermanos que están sirviendo en diferentes maneras para la gloria del Señor, para que todo funcione bien entre la iglesia. Como creyentes, todos somos hijos de Dios, que hemos sido llamados entonces a servir con fidelidad a Jesucristo nuestro Señor. Ambos como pastores y otros siervos del Señor hemos recibido una responsabilidad importante que viene conjunto con un privilegio maravilloso. No son fáciles nuestros ministerios. Dependiendo qué ministerio es, algunos tienen ministerios que los demás van a ver, como son maestros o están sirviendo en lugares enfrente de los demás. Otros están sirviendo donde aún su servicio no está notado por los demás. Vienen a servir aún antes que el culto. Algunos están sirviendo en la consejería bíblica y discipulado, y a veces encontramos situaciones muy difíciles. No son muy fáciles, hay dolores, hay tristezas a veces cuando estamos sirviendo al Señor. A veces estamos sirviendo con corazones quebrados y pesados, pero aún entre los tiempos así podemos tener gozo. Eso es algo que a veces es difícil por la gente que no están sirviendo así entender, que aún enfrentando las dificultades más fuertes en el ministerio, no estamos sirviendo con una actitud de todo está pesado, yo no puedo hacer. Esta actitud no debe existir entre los que están sirviendo al Señor, porque hay gozo en servir al Señor aún cuando estamos enfrentando las dificultades. La gracia del Señor también nos da la oportunidad de experimentar gozos inexplicables aún dentro de los tiempos más difíciles. Y esta es la actitud del siervo cuyo corazón está confiando en el Señor. Hay gozo aún enfrentando las dificultades. Y una de las razones que hay gozo es que sabemos que Dios está usando las dificultades para hacer algo en nosotros. Él está usando las dificultades que enfrentamos con otras personas, con otras situaciones, para seguir santificando nuestra vida. Como pastor, semana tras semana, entro en la mina de la palabra de Dios para excavar los diamantes de la verdad bíblica y exponerlos para la gloria de Dios. El Espíritu Santo usa su palabra, la palabra predicada y la palabra aconsejada, para rescatar a los perdidos y para madurar a los creyentes, transformándonos todos a la imagen de Cristo. Y por eso hay gozo, aún enfrentando situaciones difíciles. Hay una broma que he escuchado entre pastores que el ministerio va a ser muy fácil si no fuera por la gente, ¿no? Pero si no fuera por la gente no hay ministerio, porque Dios está usando unos a otros para trabajar en las vidas de otras personas. Y algunas personas están experimentando dificultades y algunas personas son difíciles. Y es parte del ministerio. Pero hay un gozo porque Dios usa su palabra para transformar a estas personas difíciles, para transformar las personas por medio de sus situaciones difíciles también. Es el Señor Jesús que anda santificando para sí mismo una iglesia gloriosa y sin mancha. Y su iglesia aquí en el mundo consiste en iglesias locales con las futuras iglesias que están siendo formadas, y en cada iglesia local Dios nos ha dado trabajo para hacer y los recursos para hacer el trabajo. Él nos ha dado dones, capacidades sobrenaturales, tal como experiencias y talentos para usar y para invertir en su obra. Las familias en Cristo, donde los hermanos han identificado con Jesús por el bautismo y han comprometidos por el pacto unos a otros a servir al Señor, en edificar unos a otros y en evangelizar a los demás para que sean convertidos a Cristo y transformados
en Cristo para la gloria de Dios. Y hemos sido llamados a servir, y servir con responsabilidades muy grandes y privilegios verdaderamente maravillosos. Con los privilegios viene responsabilidad, pero en cumplir las responsabilidades también experimentamos privilegios muy grandes, bendiciones grandes. Entonces ahora yo quiero abrir la palabra de Dios con ustedes para motivarnos todos a perseverar fieles en los ministerios donde hemos sido puestos a servir a nuestro Señor. ¿Cuáles son algunos tipos de ministerios que existen en la iglesia? No es una pregunta retórica, quiero escuchar porque quiero asegurar que estamos despiertos. ¿Cuáles son algunos tipos de ministerios entre la iglesia local? La enseñanza. Hay pastores pastoreando. Servidores diáconos. Maestros. Aseo. ¿Quién le gusta que entre el baño y está limpio? Que hay papel ahí cuando necesite, ¿no? Son cosas que es un ministerio de cuidar que los hermanos que vienen y las visitas que vienen tienen servicios que necesitan. Poner las sillas. La mayoría de ustedes llegaron y las sillas ya estaban, porque hay unos hermanos que vinieron para poner las sillas. Todos son parte del ministerio para que servimos al Señor juntos para su gloria. Y todos tienen una parte importante. Bueno, entonces quiero motivarnos por ver específicamente las grandes recompensas que podemos esperar si perseveramos como siervos fieles a Cristo. Hay unas recompensas futuras que Dios presenta en la palabra de Dios para motivar nuestro servicio a Él. Tengo dos propósitos que quiero cumplir con la enseñanza ahora en esta mañana. Primeramente, quiero motivarnos a considerar la enseñanza bíblica sobre las recompensas futuras que podemos esperar como siervos fieles. Podemos decir, esto es como la base teológica de la enseñanza que tenemos ahora. Pero también por medio de la enseñanza bíblica, quiero exhortarles como mis hermanos en Cristo a la fidelidad en tu servicio al Señor. Esa es la implicación de la base teológica que vamos a ver. Entonces, antes que acercamos a los dos pasajes principales de nuestro mensaje, quiero presentar unos fundamentos bíblicos para que podamos interpretar lo que vamos a ver en los pasajes correctamente, evitando las equivocaciones comunes que existen en las mentes de incrédulos que por causa de las enseñanzas incorrectas de otras religiones, y aún a veces personas que van a iglesias evangélicas que tienen ciertas ideas equivocadas por lo que han escuchado en otros lugares o han pensado. Aún en nuestro pensamiento sabemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe, pero aún así hay personas que a veces tienen un mal entendimiento de qué propósito tienen las obras. Y hay muchos que enfatizan salvación por las obras y antes que entramos a lo que vamos a ver, es importante que estamos pensando bien de un fundamento sólido para interpretar correctamente los dos pasajes. Entonces, primeramente quiero decir que nuestras obras son importantes. Son importantes nuestras obras. Aunque no para ser aceptado con Dios, sino como resultados de ya ser aceptados en Cristo. Es importantísimo que tenemos esta separación en la mente. Las obras no son importantes para ser aceptado por Dios, sino como resultado de ya ser aceptado en Cristo. Las obras son el fruto de la salvación y no su causa. Como cristianos hemos recibido perdón, el perdón de nuestros pecados pasados,
presentes y futuros por medio de Jesucristo. Y más, como los cristianos dedicados a las doctrinas preciosas de la Biblia, podemos declarar con pasión la verdad que hemos sido justificados por gracia por medio de la fe en la obra salvadora de Cristo. ¿Qué dice Colosenses 2:14? ¿Alguien? Colosenses 2:14. Si gusta leer, levanta la mano para que no te pueda pasar el micrófono, ¿no? Colosenses 2:14. Habiendo cancelado el documento de la deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Oye, todo perdonado, nuestros deuda con Dios ya está cancelado, clavado a la cruz. No solamente fueron nuestros pecados borrados, sino que también las obras de la justicia de Cristo, su perfecta obediencia, fueron imputadas a nuestra cuenta. Cuando el Padre nos ve no solamente como los que nunca pecaron, pero también como los que siempre obedecieron. Porque en Cristo así somos. Al que no conoció el pecado, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. La ropa sucia quitada, y ahora fuimos revestidos en la justicia de nuestro Señor. No podemos hacer absolutamente nada para perder la salvación que hemos recibido, y no podemos hacer ninguna cosita para mejorar ni un poquito nuestra posición ante Dios, porque hemos sido recibidos en Cristo y recibimos todo en Cristo. Romanos 8:1, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por medio de nuestro Señor Jesucristo hemos recibido la victoria sobre la muerte, como nos instruyó 1 Corintios 15, versículo 57. Nuestra deuda del pecado clavado a la cruz con Cristo y siendo vestidos en la justicia de Cristo, pasaremos de la vida aquí en la tierra al cielo para ser recibidos con brazos abiertos del Señor. Jamás entraremos al juicio divino en ese sentido negativo. Ojalá todos aquí ya entienden y creen, todos que creen que ser creyentes están convencidos de esa verdad, de nuestra posición en Cristo Jesús. Y por los que no son verdaderos creyentes, es nuestra oración que ustedes también pueden llegar a ser aceptados, por llegar a aceptar la verdad bíblica así, por la fe regalada por Dios, la fe que viene por oír la palabra de Cristo, que quita la venda de los ojos cegados para ver a Jesucristo como verdaderamente es, revelado a nosotros aquí en la santa palabra de Dios. Romanos 10:17 nos dice, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. La regeneración del alma que permite a alguien ver a Cristo como realmente es la obra del Espíritu Santo de Dios, el autor de la palabra, que usa la palabra que él inspiró para dar convicción sobre el pecado y para llevar el pecador hacia el arrepentimiento genuino y la fe salvadora. Tito 3, 5 al 7, ¿alguien? Él nos salvó, hablando de Cristo, Cristo nos salvó. Tito 3, 5 al 7.
dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Gracias, hermano. Pero con esas verdades firmemente arraigadas, tenemos que reconocer que aún como creyentes vamos a aparecer ante el Señor un día para dar cuenta sobre la mayordomía del uso del tiempo, de los talentos y de los tesoros que fueron dados a nosotros para invertir en el servicio del Señor. Vamos a dar cuenta de la mayordomía, de cómo usamos el tiempo, los talentos y los tesoros que todos fueron dados a nosotros con un propósito para invertir en el servicio del Señor. Por eso Pablo continuó en el versículo 8 de capítulo 3 de su carta a Tito, diciendo, palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Otra vez, les digo de repetir entonces que como creyentes vamos a aparecer ante el Señor un día para dar cuenta sobre la mayordomía del uso del tiempo, de los talentos y los tesoros que fueron dados a nosotros para invertir en el servicio del Señor. El juicio futuro de los que experimentarán los creyentes no determinará nuestra entrada a la presencia del Señor, porque eso ya fue determinado cuando Cristo compró nuestra redención con la expiación de los pecados para cada escogido de Dios en la cruz del Calvario. El juicio futuro de los que experimentarán los creyentes no determinará nuestro futuro, nuestra entrada a la presencia del Señor. Este ya fue determinado. Cristo compró nuestra redención. Y con la aplicación de tal expiación a cada creyente por gracia, por medio de la fe en Cristo y su obra redentora. Pues el juicio que viene todavía a nosotros, para nosotros, no es un juicio para determinar nuestro destino final. Como los predestinados y justificados seremos seguramente glorificados. Y eso es tan seguro que Pablo podría declarar nuestra glorificación futura en términos pasados. Romanos 8:30, a los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó, a los que justificó, a esos también glorificó. Aunque no somos glorificados todavía, es tan seguro, él podía hablarlo como si es algo que ya pasó. Y como los glorificados para toda la eternidad, glorificaremos a Cristo. El juicio que viene todavía para nosotros como cristianos no es un juicio para determinar nuestro destino final, pero podemos decir que el juicio futuro para los creyentes determinará en alguna manera con qué y cómo glorificaremos a Cristo por toda la eternidad. El juicio de que yo hablo será una evaluación sobre la mayordomía de los talentos, tesoros y el tiempo dado a nosotros, y pues todas las capacidades espirituales dadas por la gracia para invertir en el reino de Dios y la motivación con que servimos al Señor. El Señor va a dar recompensa a la fidelidad del servicio dado con el corazón motivado por la gloria de Dios. Y como vamos a ver, la recompensa del Señor tiene que ver con la capacidad
a glorificar al Señor por toda la eternidad. Como podemos ver entre las cartas del apóstol Pablo, su fidelidad parece ser motivado en gran parte por el reconocimiento de que un día va a dar cuenta del Señor. Y sus recompensas por la fidelidad afectará aún en alguna manera su capacidad a servir al Señor en una manera mejor por toda la eternidad. Sé que es una declaración audaz, pero ahora déjame presentar el argumento teológico, porque algunos a lo mejor están pensando, ¿es verdad lo que está diciendo? Pues vamos a ver el argumento teológico declarado por la palabra de Dios y defender la declaración para motivarnos y exhortarnos a la fidelidad en nuestro servicio al Señor. Mi argumento bíblico, o sea, mi defensa de la declaración así, sea basada en la enseñanza que encontramos entre dos pasajes principales. Los dos pasajes, segundo a los Corintios 5, 9 y 10, segundo Corintios 5, 9 y 10, y primera a los Corintios 3, 10 al 15. Primera a los Corintios 3, 10 al 15. Sé que es dos pasajes centrales, entonces probablemente va a ser un poco más largo el mensaje, ¿no? Si Pastor Brian enseña muy largo por un pasaje, es dos, están calculando que va. Pero probablemente vamos a tomar 2 domingos para verlo, no tenemos prisa, quiero dar respuestas a las preguntas. Entonces, si no terminamos, está bien, vamos a terminar en otra ocasión. Quiero que ustedes puedan beneficiar al máximo de la enseñanza bíblica, pero quiero pedirles enfocar en el flujo del argumento bíblico y pensar en lo que significa para tus propias vidas, para tu vida propia. Entonces, ahora entraremos a los textos bíblicos y con la ayuda del Espíritu Santo trabajaremos juntos en la comunicación del argumento bíblico y la recepción con esperanza de la enseñanza y la exhortación aquí. Vamos primeramente, segunda a los Corintios 5, 9 al 10. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Bueno, entonces, para empezar, reconocemos aquí que todos nosotros, como creyentes verdaderos, comparezcamos ante el tribunal del Señor. Y ahí lo que hemos hecho mientras estamos aquí en el cuerpo será juzgado y seremos recompensados por los hechos de acuerdo con lo que hicimos. Y dice, sea bueno o malo. Es importante aclarar aquí que el término traducido malo aquí en el contexto trae la idea de ser sin valor, de ser inútil. No es el término que habla de un mal moral, o sea, algo pecaminoso. Pues ya sabemos que para el creyente su maldad pecaminosa ya fue clavado a la cruz del Calvario con Cristo. Todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea sin valor, sea inútil. Y ahora podemos ver otro pasaje que nos presenta entre este argumento, que nos apoya a entender el concepto presentado aquí por Pablo, y es primera carta a los Corintios, capítulo 3.
hablando en el contexto de cómo somos colaboradores de Dios, cada uno siendo usado por Dios en sus ministerios entre la iglesia local y entre la comunidad, Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, usa dos ilustraciones para hacer su punto. Primeramente, el concepto de un trabajador en el campo y después de los constructores de los edificios o de un edificio. Primero Corintios 3, los versículos 10 al 5. Si podemos tener otro voluntario para leer, por favor. Hermano Luis. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día le dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Gracias, hermano. Entonces, aquí podemos ver el concepto del juicio, donde hay una evaluación de lo que hemos hecho mientras estábamos aquí en la tierra, en el cuerpo, y todo será juzgado. Y seremos recompensados por los hechos, de acuerdo con lo que hicimos, sea bueno o sin valor. Los hechos, podemos decir, en el poder del Espíritu Santo, con corazón motivado por la gloria de Dios, serán como piedras preciosas purificadas por el fuego para brillar más, como para reflejar más la gloria de Dios. Hay una recompensa positiva. Y los hechos, podemos decir, en el poder de nuestra propia carne, motivados por la vanagloria propia, serán como los materiales consumidos por el fuego y sufrirán pérdida. Entonces hay una recompensa positiva y hay un sufrimiento de pérdida. Y sufrirán pérdida por las obras consumidas por el fuego. Aunque, dice Pablo, el creyente será salvo. Estamos hablando de creyentes. Nadie está perdiendo su salvación. Son creyentes, están en el cielo y están glorificando al Señor por toda la eternidad, pero en alguna manera algunas personas recibirán algún tipo de recompensa y otros sufrirán pérdida. Hay sufrimiento de pérdida. Ya mencioné la posibilidad que la recompensa tiene que ver con la capacidad de glorificar al Señor en cierto grado más entre toda la eternidad. ¿Me escuchan, mis hermanos? No estoy surgiendo que algunos creyentes disfrutarán la presencia del Señor y otros no. No estoy surgiendo que algunos van a estar en el cielo sin la capacidad a glorificar a Jesucristo por toda la eternidad. Pero como vamos a ver por algunos pasajes más, hay una indicación que las recompensas dadas por la fidelidad tienen algo que ver con qué y cómo vamos a servir al Señor en su reino y por toda la eternidad. La Biblia no habla de recompensas como casas más grandes o cosas más lujosas. He escuchado, no, es que estoy trabajando para tener una mansión más grande ahí en el cielo, o más piedras en mi corona. Este no es un concepto bíblico en ninguna manera. Aún es la invención de predicadores del falso evangelio de la prosperidad y no de la enseñanza bíblica. Ahora vamos a ver un pasaje más para apoyarnos a entender el concepto de las diferentes niveles de recompensas dadas por la fidelidad
sobre la mayordomía de lo que fuimos dados por Dios para invertir en su reino. Vamos primeramente a Mateo 25, 14 al 30. Es conocido como la parábola sobre los talentos. Viene dentro del discurso de Jesús en el Monte de Olivos y entra el contexto principal sobre la preparación para el reino mesiánico. No voy a leer todo el pasaje por el tiempo que tenemos, pero la parábola ilustra que cada creyente profesante se ha encomendado con una responsabilidad a maximizar los intereses de su Señor. El siervo infiel en la parábola no puede ser referente a un creyente verdadero, porque el versículo 30 nos dice: al siervo inútil, échalo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Versículo 30. Es una descripción incompatible con el destino eterno de los creyentes verdaderos. Entonces, nuestro enfoque ahorita va a ser solamente en los dos siervos fieles, los creyentes. Mateo 25, si alguien puede leer primeramente 14 al 17. Mateo 25, 14 al 17. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que tenía 2 ganó también otros 2. Muy bien, entonces, y empezando versículo 19, dice: y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, usted me entregó 5 talentos y mira, he ganado otros 5 talentos. Su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también a el de los 2 talentos. Y ahí podemos ver los mismos resultados. Invirtieron, ganaron y recibieron recompensa. Lo que es relevante para nuestra discusión ahora es que las responsabilidades dadas en diferentes niveles fueron recompensadas proporcionalmente con responsabilidades aumentadas. Las responsabilidades dadas en diferentes niveles fueron recompensadas proporcionalmente con responsabilidades aumentadas. La parábola nos enseña que la recompensa final, aunque dada con toda equidad, o sea, justicia, no necesariamente va a estar dado en niveles por igual. Algunos principios bíblicos notados aquí, entonces. Primeramente, no todos los creyentes reciben la misma capacidad. Podemos ver en nuestra iglesia local, no todos tienen las mismas capacidades. Algunos cantan como ángeles y otros como yo. No voy a decir cómo es, pero no todos tienen la misma capacidad para invertir en el reino. La recompensa no está basada en la cantidad bruta, sino en la fidelidad a maximizar la cantidad encomendada. Posiblemente uno dice: pues yo no fui dado tantas capacidades para enseñar como fulano hermano. ¿Está bien? Dios no va a juzgarte en las capacidades dadas a Él. Pero ¿cómo usaste tus capacidades? ¿Cómo estabas invirtiendo en el reino de Dios con lo que fuiste dada?
La recompensa no está basada en la cantidad bruta, sino en la fidelidad a maximizar la cantidad encomendada. La fidelidad en la responsabilidad, resulta en la recompensa de más responsabilidad. O sea, más oportunidad para el servicio por la eternidad. Si tú estás pensando que por toda la eternidad vas a estar ahí sentado sobre una nube tocando una arpa, o descansando nada más cuando dice descanso del Señor, no está viendo la enseñanza bíblica. Vamos a estar haciendo cosas, vamos a estar sirviendo al Señor. Una manera de adorar al Señor es servir en su reino. Aunque hay un descanso, no vamos a estar sirviendo bajo el castigo que fue dado a la humanidad por la caída de Adán en el huerto. El trabajo fue dado a Adán antes que la caída. El trabajo no es el resultado del pecado. El trabajo duro, el trabajo entre espinas es el resultado. Pero hay gozo en trabajar por el Señor. O debe ser un gozo en trabajar por el Señor. Si no experimentamos gozo en trabajar por el Señor, hay algo de malentendido ahí que existe. Porque aún bajo el castigo dado a Adán y la humanidad, que el trabajo va a ser más duro, todavía podemos gozarnos en servir al Señor. La fidelidad en la responsabilidad resulta en la recompensa de más responsabilidad, o sea, más oportunidad para el servicio por la eternidad. Pero alguien va a responder, entonces, ¿qué pasó en la parábola de los obreros en la viña? En Mateo 20, 1 al 16. Pues allí el dueño de las tierras dio todo obrero el mismo salario, sin importar si trabajaron todo el día o solamente una porción del día. ¿De qué está hablando ahí? Bueno, pues es verdad. Pero el punto de la parábola ahí habla de diferente tema. Habla de la salvación, donde todos los creyentes ganarán la herencia completa del reino celestial, aunque no necesariamente las mismas capacidades para el servicio entre el reino. Pues el ladrón en la cruz es buen ejemplo de alguien que recibido a Cristo la última hora y él recibió la promesa del paraíso. Aún más, podemos ver la parábola de las minas en Lucas 19, 11 a 27. Ahí 10 siervos fueron encomendados 10 minas. Una mina es un salario de unos 1000 días. Y cada uno fue encomendado 10 minas o 10 salarios de 1000 días. Y cada uno de un hombre recibió de un hombre noble para invertir hasta mientras él salió para recibir su reino. Cuando el hombre noble regresó a los siervos reportaron sobre las ganancias de sus inversiones. El siervo que ganó 10 minas más fue dado la responsabilidad sobre 10 ciudades. Escucha las palabras del hombre noble en versículo 17. Alguien de Lucas 19, 17. Lucas 19, 17. Y le dijo, bien hecho mi siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco, tienes autoridad sobre 10 ciudades. Muy bien, entonces, mientras estaba fiel en lo muy poco, tiene autoridad sobre 10 ciudades. De la misma manera, el que ganó 5 más fue puesto la autoridad sobre 5 ciudades. Pero había uno quien no invirtió
lo que fue encomendado a él. Y aún lo que fue encomendado a él fue quitado y dado a él que tenía 10 minas. Uno invirtió lo que tenía, recibió recompensa. Otro invirtió lo que recibió, aunque recibió menos, fue fiel en lo que recibió, entonces recibió recompensa. Hay otro que no invirtió lo que recibió, entonces lo que él recibió fue quitado y dado a otro, quien fue fiel. Pero notamos que el siervo infiel aquí, aunque sufrió pérdida de recompensa, todavía fue considerado como un siervo. Él no fue incluido en la misma categoría de los enemigos en el versículo 27 que recibieron el castigo de la destrucción. La parábola de las minas nos enseña que cada uno tiene la misma oportunidad a servir y maximizar el uso de lo que fue encomendado para los intereses del Señor. Algunos serán más fieles que otros y las recompensas estarán dadas en proporción a la fidelidad demostrada. Las recompensas exceden sumamente el servicio. Y aunque las recompensas pueden ser parcialmente perdidas por falta de fidelidad, es cuestión de minimizar las oportunidades a servir con más grandes responsabilidades en el reino. No es cuestión de perder su herencia en el reino celestial. Todos los creyentes van a ir al cielo. Todos los creyentes van a recibir su herencia. Todos los creyentes van a glorificar a Dios. Pero, ¿con qué y cómo van a glorificar a Dios? Puede ser maximizado por la fidelidad aquí. Si somos fieles en usar lo que fue dado a nosotros, ahora la recompensa va a ser más capacidad a servir al Señor para siempre. Esto debe motivarnos. Si yo tenía una promesa de una mansión más grande en el cielo, no va a ser una gran motivación para mí. Si yo tenía la promesa de tener una joya más grande y una corona, no va a motivarme en mi servicio. Pero si yo tengo la oportunidad de servir al Señor con más fidelidad y con gozo ahora en la tierra, y este va a darme la capacidad a servirme, Señor, mejor para la eternidad, esa es una motivación que debe funcionar para motivarnos por los que queremos servir al Señor. Si tú no quieres servir al Señor, si tú no quieres usar lo que Dios te ha dado, si prefieres sufrir pérdida en este sentido, va a ser un triste día. Pero hay personas así. Pero la motivación no es para nosotros, es para Él. Podemos imaginar la idea de dar coronas. Las coronas van a ser echadas a los pies de Él, y no son coronas con joyas de todos modos, es otro tipo de corona. Pero es para Cristo. Servimos a Cristo ahora con gozo en nuestros corazones por la oportunidad de servir a Él, quien sacrificó por nosotros, y con la fidelidad de gozoso servicio ahora, vamos a tener más oportunidad de reflejar su gloria por toda la eternidad en nuestro servicio. Como la palabra fue enseñada con el propósito de preparar sus oidores a ser hallados fieles mientras esperando el regreso de su Señor, la parábola nos enfatiza la importancia de la fidelidad ahora en la vida presente, porque afectará en alguna manera nuestra oportunidad de servir para la gloria de Dios en el reino venidero.
Escuche cómo Cristo resume el punto en versículo 26 de Lucas 19. Les digo que a cualquiera que tiene, refiriendo a la fidelidad en la mayoría de lo que encomendado en esa vida, les digo que a cualquier que tiene, les digo que a cualquier que tiene más le será dado, más responsabilidad en el reino celestial. Pero al que no tiene, por falta de fidelidad en mayordomía, aún lo que tiene se le quitará. Esfera de responsabilidad, oportunidad a glorificar al Señor en el servicio en la eternidad. Hay mucho más que podemos decir, pero el tiempo no lo permite. Las referencias sobre las recompensas están encontradas por dentro de muchas cartas en el Nuevo Testamento, tal como en los Evangelios y el resto de las Escrituras. Por lo menos he intentado presentar la base teológica sobre el concepto de las recompensas futuras que deben motivarnos a ser hallados fieles en el servicio del Señor. ¿Por qué es tan importante desempacar aún de una manera breve e incompleta la enseñanza así? Es porque algunos han adoptado la idea que el concepto de la recompensa no sea tan importante en relación a nuestros ministerios aquí en la tierra. Y si tu concepto de las recompensas es una mansión más grande o más joyas en tu corona, entiendo. En realidad no hemos dedicadonos a servir al Señor sin importar los sacrificios personales por algo más grande por nosotros, sino porque Él es digno y porque nuestra gratitud es tan grande por la inmerecible gracia soberana derramada sobre nosotros. Pero cuando entendemos bíblicamente que las recompensas futuras, hablando así, tienen más que ver con nuestras capacidades a glorificar al Señor, con elevadas responsabilidades, o sea, oportunidades más grandes a reflejar su gloria por toda la eternidad. Entonces, si amamos a Cristo y anticipamos ansiosamente la venida del Señor, vamos a ser motivados a servir al Señor por fe, confiando en las promesas de Dios y actuando de acuerdo con las motivaciones de las recompensas enseñadas en la Biblia. ¿De qué habla? Del carácter de Dios, que no solamente nos manda servirle a Él, sino que también nos da la gracia para hacerlo, para su gloria, y nos bendice con un sentido de satisfacción en la vida presente por nuestro servicio, y aún más todavía nos recompensa eternamente con capacidades de glorificarle más en el futuro. Qué bondoso es nuestro Señor. No merecemos en ninguna manera la recompensa, pero si somos fieles, recibiremos de todas maneras. Viviendo de tal manera que da evidencia que creemos sus promesas, muestra nuestra fe y honra a Cristo. El entendimiento de las recompensas futuras como capacidades a servir eternamente motivó en muchas maneras el apóstol Pablo a ser hallado fiel, sirviendo al Señor con la humilde dependencia en el Espíritu Santo para la gloria de Cristo. Grabado en la mente del apóstol Pablo fue la promesa de la recompensa y aumentada oportunidad de servir al Señor y glorificar su nombre. 1 Corintios 3, 13 al 14. La obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelado. El fuego mismo proveerá la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de quien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Esa convicción fue evidente en la disposición de Pablo a sacrificar todo por causa de Cristo.
En Hechos 21, Pablo recibió la profecía sobre su aprehensión, versículo 11, para ser entregado. Y escuchamos cómo respondieron sus compañeros. Versículo 12. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían ahí, le rogábamos que no subiera a Jerusalén. Pablo, no vayas. Van a echarte en la prisión ahí. Mejor quédate aquí por fuera de este lugar peligroso. No tomes el riesgo. No tomes tanto riesgo en servir al Señor. Como muchos que hablan a nuestros oídos, ¿no? Pero Pablo respondió desde una perspectiva muy diferente. Entonces Pablo respondió, versículo 13 de Hechos 21, ¿qué hacen orando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy, no solo para ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pablo no preocupó por el peligro ni el dolor esperado. Pablo fue preocupado solamente con la fama de Cristo. En gran parte fue por eso, a la luz de la eternidad, que Pablo clamó, segundo a los Corintios 4:17, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. El ministerio de Pablo, con todo que él enfrentó, en ninguna manera se describe como una aflicción leve en términos terrenales. Pero su enfoque no fue aquí en la tierra. Pablo entendió correctamente que todo lo que él enfrentaba temporalmente aquí en la tierra fue absolutamente nada comparada a la futura recompensa en el tribunal de Cristo. Él no estaba quejando porque la gente son difíciles y que eso es difícil y servir al Señor es difícil y mi vida no es como yo quiero. No. Él estaba contento en cualquier estado estaba, él decía a los filipenses, con mucho, con poco, sufriendo o disfrutando compañerismo con otros, o entre los dos, a veces disfrutando compañerismo con otros y sufriendo. Pero estaba contento, con gozo, porque él no estaba preocupado por Pablo. Él no estaba preocupado por lo que piensen los demás de Pablo. Él no estaba preocupado porque la gente son difíciles y a veces difícil el ministerio. Él estaba preocupado de ser hallado fiel, sirviendo gozosamente, motivado por la gloria de Cristo. ¿Para qué? Por toda la eternidad Él puede glorificar a Cristo más. Él fue motivado por la imperecedera corona de justicia guardada por los siervos de Dios, que sacrifiquen todo aquí por causa de Cristo, anticipando ser hallados fieles cuando viene el Señor. Pablo consideró la muerte como nada más que una promoción en el servicio del Señor. Segundo a Timoteo 4, 6 al 8. ¿Alguien puede leer? Segundo a Timoteo 4, 6 al 8. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado una buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardando la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su vida. Muy bien, entonces, ese es su corazón. Estoy listo a dar mi vida. Yo estoy esperando algo futuro.
Y no estoy promoviendo a Pablo como un gran ejemplo nada más. Ya platicamos en otro mensaje hace poco que Pablo mismo decía: sean imitadores de mí como yo también lo soy de Cristo. Mientras el carácter de Pablo muestra el carácter de Cristo, él es un ejemplo más de cómo debemos servir, porque últimamente nuestro ejemplo es el Señor. ¿Cómo sienten sobre la promesa de Dios para nuestra futura recompensa? ¿Has considerado que tu recompensa en el cielo no es algo para ti? Es algo para darte oportunidad de servir más. Algo para darte la oportunidad de brillar más reflejando la gloria de Cristo. Vamos a pasar la eternidad sirviendo al Señor y glorificando al Señor. Pero la fidelidad que mostramos ahora en nuestro servicio va a darnos aún más oportunidad a servir al Señor para siempre. Esto es una recompensa que debe motivarnos. Si en verdad amamos a Cristo y adoramos a Cristo. Esto es la recompensa que nos ofrece. Muy bien, hermanos, pues casi llegamos a la mitad. Entonces vamos a dejar la otra mitad para otro domingo. No este próximo domingo, pero el otro próximo domingo que pueda programarme para la escuela dominical. Pues guarda las hojas y antes que entramos otra vez voy a recordarles por WhatsApp que vamos a estar en este estudio.